Abran sus Biblias, amados hermanos. Vamos a leer lo que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a buscar en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos, capítulo 13, el libro de Hebreos. Esta carta dirigida a los hebreos en capítulo 13, y vamos a leer, hermanos, un versículo, solamente un versículo, pero que es tan poderoso y tan real, en el que el Señor pues quiere que nosotros meditemos en esta noche. Y la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 8, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amado Señor, en esta noche, cuánto se goza nuestra alma, Señor, de poder estar nuevamente con mis hermanos de tu amada iglesia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, que estamos ansiosos, Señor, por conocerte más, por saber más, Señor, de ti, por saber lo que tu palabra nos dice a nuestra vida en este día. Gracias, Señor, porque a esta hora del día nosotros nos podemos reunir después de todas las actividades que mis hermanos han realizado en la semana y durante el transcurso del día. Tomamos este tiempo, Señor, para escudriñar tus escrituras, para alabar tu nombre, Señor. Hemos cantado, Señor, y yo sé que has recibido la alabanza de tu pueblo, pero ahora, Señor, háblanos porque tu iglesia quiere escucharte, Maestro bueno. Y en el nombre de Jesús disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón y disponemos nuestra voluntad, Señor, para que tú hables y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Pero así es cuando nosotros le creemos al Señor. Nosotros pensamos y que vamos a realizar las cosas de una manera, pero el Señor termina haciendo lo que Él quiere. Y cuando el Señor termina haciendo lo que Él quiere, es mejor de lo que nosotros pensamos, porque los pensamientos del Señor son mejores que los que nosotros tenemos. Y alabado sea el Señor por eso. Pero en esta noche yo quiero compartir con ustedes, hermanos, de lo que nos dice Hebreos, el versículo 8 que leímos del capítulo 13, y dice una gran verdad. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, yo crecí en una iglesia donde se nos enseñaba que el Señor no cambia. Yo asistí a la escuela dominical y crecí pues escuchando esto. Recuerdo que cuando tenía 13 años, junto con otros jovencitos de la iglesia, después de un domingo de oración, se habían quedado unos muchachos en el altar, y entre ellos estaba mi hermano. Pues nosotros somos 4 y mis hermanas y yo estábamos afuera esperando a mi hermano, pero estos chicos empezaron a orar y no dejaban de orar. De repente uno de los diáconos llega y nos dice: vengan, no se queden ahí nada más esperando, ¿por qué no vienen ustedes a orar también? Pues nosotros, ¿verdad? Unos hipotes ahí, salvadoreños, no. Lo que dijimos es: ya pasó el culto, ¿verdad? Nos están llamando a orar, ya oramos. La actitud típica, ¿verdad?, de un adolescente. Nos enojamos, y yo creo que ustedes se hubieran enojado también. Nos llamó al altar. Hermanos,
yo y otras amigas que también estaban ahí junto con nosotros esperando a los chicos que terminaran de orar para irnos a nuestras casas después del culto, empezamos a acercarnos y empezamos a caminar por los pasillos de la iglesia. Hermanos, literalmente cuando llegamos al frente y el diácono nos dijo: tómense de las manos. Nos tomamos de las manos, hermano, y eso fue como que nos hayan dado un shock eléctrico, porque inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas y fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Todos los jovencitos que estábamos ahí tomados de las manos, éramos como unos 15 quizás, desde la edad de 13 años, hermanos, cuando el Señor tuvo a bien visitarme con su Espíritu Santo. Desde ese día domingo, yo experimenté algo pues sobrenatural en mi vida. Comencé a hablar en lenguas, comencé a decir cosas pues que yo no entendía, porque son lenguas angelicales. Es el lenguaje que el Espíritu da a aquellos que son revestidos con su poder. Comencé a hablar esas lenguas, hermanos. Comencé a tener una experiencia nueva con el Espíritu de Dios. Comenzó un mover del Señor tan precioso en esa iglesia. Nosotros no queríamos hacer otra cosa más que orar. Y llegábamos desde la mañana, nos reuníamos y comenzó un avivamiento en nuestras vidas y en nuestra iglesia también. Pero quiero decirles que el tiempo fue pasando y pues nosotros fuimos creciendo. Unos tomaron un rumbo, otro rumbo, se cambiaron de iglesia, crecimos, nos casamos y nuestra vida cambió. Nuestras direcciones, ¿verdad?, cambiaron. Nuestra forma de vivir cambió. Pero el Espíritu de Dios que nos visitó ese día en esa iglesia, ese mismo Espíritu de Dios, yo sé que es quien nos ha acompañado en el transcurso de toda nuestra vida. Aunque nosotros cambiemos, aunque la sociedad misma cambia, el Espíritu de Dios no cambia, porque su palabra dice que Jesucristo es el mismo ayer, ahora y va a ser el mismo siempre. Y miren, amados hermanos, alabado sea el nombre del Señor. El mundo mismo va cambiando. La sociedad cambia. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos unos adolescentes no enfrentábamos los desafíos que nuestros jovencitos enfrentan en este mundo ahora. Los miedos que tenía yo cuando era joven no son los mismos miedos que enfrentan mis hijos en la actualidad. Pues antes no había internet, ¿verdad? Antes no teníamos ese problema de andar viendo qué es lo que los chicos revisan en sus dispositivos. La violencia ha crecido tanto, hermanos. Antes, felices, nosotros nos movilizábamos en el transporte público. Ahora nos quedamos orando cuando los jóvenes van en esos buses. Y ahora acá ustedes también, hermanos, enfrentan situaciones que antes no se vivían. El mundo cambia. La fe incluso de muchos sufre cambios. Dejan de creer en el Señor porque se dejan absorber por el medio en el que ahora están viviendo. Pero el hecho que la fe, el hecho que el mundo, el hecho que la sociedad cambie, no quiere decir que Dios va a cambiar, porque dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos. Aleluya. El hecho que usted haya dejado de creer en el poder de Dios no quiere decir que Dios ya no tenga poder.
cambiamos, hermanos. Nosotros no le damos la oportunidad a Dios que Él nos demuestre quién es Él en realidad. Su amor no cambia. Su amor no cambia. Él sigue amándonos como cuando pensó, cuando estaba formándonos en el vientre de nuestra madre. Él nos formó con amor. Él permitió que viniéramos a este mundo. Y tan grande es el amor de Dios que hizo una cita con nosotros para estar acá. Usted pensó que vino solo porque quiso, o solo porque lo invitaron, o solo porque le dieron ganas de venir aquí a la iglesia. Voy a ir a ver qué tal. No, hermano, usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera acá y se hiciera presente, porque algo le tiene que decir el Señor en este día, porque no fue una mera casualidad. Dios hace citas con sus hijos. Dios nos dice en su palabra que con cuerdas de amor Él nos atrae hacia Él. Él nos atrae a su presencia. Él nos da oportunidad. Cada día de nuestra vida es una oportunidad que Él nos da para dar a conocernos quién es ese Dios del que nos habla la Biblia, para dar a conocer a su pueblo quién es el Dios de la iglesia. Su amor no cambia. El poder de la sangre de Cristo tampoco cambia. Así como cuando Él, tan grande fue el amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para que viniera al mundo y dar su vida a cambio de la nuestra. Tan grande es el amor del Señor que aunque hayan pasado más de 2000 años, ese poder transformador que hay en la sangre de Jesucristo sigue vigente. El poder transformador del Señor sigue teniendo efecto en la vida de aquellos que se atreven a creerle, en la vida de aquellos que se atreven a decirle no al pecado. El poder del amor del Señor sigue transformando vidas el día de hoy. Y aunque muchos hayan dejado de creer en el amor del Señor, el amor de Dios sigue siendo el mismo. El amor del Señor sigue teniendo el mismo efecto en la sociedad humana. Es por eso que estamos nosotros aquí en este día. Somos respuesta. Somos respuesta del amor de Dios. Somos respuesta de la oración. Somos respuesta de que alguien algún día se acercó a nosotros y nos dijo lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Alguien fue que se acercó a ti y te habló del Señor. A ver, recuérdense ustedes quién fue quien les habló del Señor. No se lo inventaron ustedes, hermano. Alguien el Señor le puso esa carga en el corazón, ese deseo en el corazón de compartir con ustedes, de compartir con cada uno de nosotros lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y es así como el Evangelio ha ido caminando de generación en generación, hermanos, y el poder transformador del Señor es el mismo, es el mismo. Y yo les aseguro que cuando ustedes conocen bien, tienen un encuentro de verdad con el Señor, eso no se puede callar, porque ese amor arde dentro de nosotros, el deseo de compartir lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es por eso que se hacen actividades misioneras, actividades evangelísticas, porque cuando el amor y el poder del Señor llega a una vida y la transforma, no nos podemos quedar
del Señor. Amados hermanos, el poder del Señor no ha cambiado, su amor no ha cambiado, el poder transformador de Dios, el poder transformador del Señor no ha cambiado. Ustedes se recuerdan que en el mes de febrero les visité y tuvimos un tiempo precioso con el ministerio de damas de esta iglesia. Vivimos tiempos preciosos también. El Señor nos regaló un tiempo muy especial en su presencia con el ministerio de damas. En esa campaña también, y el día domingo tuvimos un culto precioso acá. Pero hermanos, eso no es nada más para que quede en nuestra memoria. Momentos así no son solo para guardarlos y decir, ay, qué bonito lo que pasó. No es necesario esperar que venga otra campaña para experimentar el poder de Dios. El poder de Dios está en ti, hermano. La presencia del Señor está en ti. Si has recibido un toque del Señor en algún momento, el Señor está ahí contigo y quiere que tú experimentes día tras día su presencia. Porque no tiene lugar, no tiene límites la presencia de Dios. No lo podemos encajonar y decir, aquí está, ¿verdad? O solo va a ser para la iglesia, para el lugar físico. No es así, hermano. En el tiempo del Antiguo Testamento, nosotros vemos que el pueblo de Israel fue llevado por el desierto. Y la peregrinación que tuvo el pueblo de Israel, que duró aproximadamente 40 años, lo llevó a experimentar diferentes situaciones, diferentes emociones. A veces el pueblo estaba feliz y caminaba. Y Moisés, el líder, el encargado de guiar, ¿verdad?, al pueblo, se le hacía fácil. Porque el pueblo estaba feliz y estaba obediente. Pero de repente el pueblo se ponía rebelde y se ponía desobediente. Y entonces en esos momentos era cuando Moisés buscaba a Jehová y le decía, Jehová, tu pueblo no quiere caminar. Tu pueblo está rebelde. Porque tiene hambre. Y en ese tiempo, como pues no había sopa de pata, ¿verdad? No había sopa de gallina, ni sopa de mora, ¿verdad?, de chipilín, tanta sopa rica. Pero el pueblo de Israel no tenía nada de eso. Y se ponía rebelde y le decía, ay, Moisés, nos sacaste de Egipto, donde teníamos por lo menos algo que comer, y nos has traído a este desierto donde no tenemos nada. Bueno, Jehová le decía a Moisés, dile al pueblo, mañana van a tener carne. Y le mandaba codornices hasta decir ya no. Después les cambiaba el menú y les mandaba maná, les mandaba pan, hasta que quedaban que ya no querían y no podían guardar porque se arruinaba de un día para otro el maná. Y les daba todo lo que el pueblo se le antojaba, ¿verdad? De repente tenían sed y Moisés con su vara pegaba así en la peña y salía el agua, brotaba y ellos saciaban la sed que tenían. La ropa no se les desgastaba, el calzado. De repente se ponían enojados porque mucho sol, y como no había lentes oscuros, ¿verdad?, y no habían cosas que sombrías y cosas que hay ahora,
No queremos caminar porque mucho sol. Jehová, tu pueblo también está protestando porque hay mucho sol. No hay bloqueador. En la mañana siguiente, una nube cubría al pueblo para que el sol no los dañara, porque ellos estaban delicados. En la noche, ay Moisés, querés que caminemos, pero no vemos y no hay lámparas. Jehová, el pueblo no quiere caminar porque se tropiezan y chocan ahí, unos con otros. Le mandaba una nube de fuego para que los alumbrara y el pueblo caminaba con seguridad. Y así pasaron 40 años caminando por el desierto. Esta es una historia, hermanos, que vivió el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero que se repite el día de hoy con la iglesia. Ay, pero es que nosotros sí tenemos lámparas, hermanas. Tenemos bloqueador, ¿verdad? Lentes oscuros ya de toda marca, hermano. ¿A cuál mejor? Ya se los vi a algunos de ustedes. Los lentecitos que se manejan. Que si Moisés hubiera tenido de esos lentes, hermano. Pero no tenía. Pero es que no son los lentes. No es el bloqueador. No es la nube de humo, la nube de fuego. No es, hermanos. Es la actitud del pueblo. Es la actitud con la que el pueblo, la iglesia, la actitud suya, hermano. De creerle al Señor. De buscarle. En aquel tiempo, si bien es cierto, no habían trabajos como los que ustedes y yo a lo mejor tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Si bien es cierto, no caminamos por el mismo desierto que tuvo que transitar por 40 años el pueblo de Israel, pero la actitud a lo mejor sea la misma. Y quiero decirles en el nombre del Señor, iglesia, que al pueblo de Israel le llevó 40 años comprender que el mismo Dios que le estaba hablando a Moisés era el mismo Dios que le quería guiar a cada uno del pueblo de Israel. Y ese mismo Dios es el mismo Dios que quiere guiarnos a nosotros. Es el mismo Dios que quiere dar a conocer a su iglesia. Que, hermanos, se nos puede pasar la vida, se nos pueden pasar 40 años dándole a lo mismo, que si es Dios, que si no es Dios, que si es verdad, que si no es verdad. Lo que aquí se predica es Biblia, lo que aquí se predica es verdad, lo que aquí se predica es que el mismo Dios que tuvo compasión del pueblo de Israel es el mismo Dios que tiene compasión de tu vida, es el mismo Dios que quiere cambiar tu vida y que no quiere que desperdicies, hermano, tu vida. Estamos desperdiciando nuestra vida en cosas efímeras, en cosas que no valen la pena. Ni hallamos problema, cualquier cosa, hermanos. Criticamos que el pueblo de Israel anduvo 40 años por el desierto dando vueltas, y quizás nosotros somos con la misma actitud, hermanos, del pueblo de Israel. La misma actitud, hermanos. Porque no queremos creer en el poder de Dios. No queremos darle la oportunidad a Dios que transforme nuestra vida. Pues no les importaba nada de los lujos, de las comodidades, ni nada de esto. Nos hemos vuelto como el pueblo de Israel, que le ponemos tanta condición al Señor.